Once personas habían salido de esa casa en 14 meses. El que más duró aguantó 3 días. Una mujer se fue en mitad de la noche y ni siquiera se detuvo a por sus zapatos. Para ese otoño, la última agencia de personal de Boston había borrado discretamente a Marquetti de sus registros. Porque no se envía a una ama de llaves a una casa en una lengua de tierra al norte de la ciudad. Un camino de entrada, un camino de salida, donde un hombre que solía controlar la mitad del muelle de Chelsea, ahora se sienta en una silla de ruedas que nunca pidió, y se asegura de que cada persona en la habitación le tenga miedo. Luego, en una fría mañana de octubre, una mujer de 26 años cruzó esa puerta con $41 en el bolso. Se llamaba Clara. Era callada, era pobre, y nadie que la vio esa mañana creyó que llegaría a la hora del almuerzo, y mucho menos al tercer día. No vino porque fuera valiente. Vino porque no le quedaba ninguna otra puerta a la que llamar. Nadie en esa casa esperaba que durara, y nadie esperaba lo que haría en la tercera noche. Si este es el tipo de historia que viniste a buscar, adelante, presiona el botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla esta noche y suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora, volvamos a esa fría mañana de octubre y a la puerta por la que ya habían huido 11 personas. La puerta se cerró detrás de ella, con un sonido que sintió en los dientes. Y entonces, un hombre con un abrigo oscuro salió de la caseta de vigilancia y extendió una mano sin decir buenos días. Clara le dio su bolso. Él no lo tomó como una persona toma algo. Lo volcó sobre el capó del coche aparcado dentro de la puerta y dejó que todo cayera. Luego, separó cada objeto con 2 dedos, lentamente, como un hombre que clasifica clavos. Un cepillo para el pelo, un horario de autobús doblado, un blister de aspirinas al que le faltaban 4 pastillas, una fotografía que miró más tiempo que el resto antes de dejarla boca abajo. Abrió la cremallera del forro, pasó el pulgar por la costura interior, revisó los bolsillos de su abrigo mientras ella todavía lo llevaba puesto y ni una sola vez la miró a la cara. Cuando terminó, empujó la pila de cosas hacia ella y dejó que la recogiera ella misma. Y todavía no se había disculpado, y ella entendió que nunca lo haría, porque una disculpa habría significado que esto era inusual. Y no lo era. Gabriel Renner, dijo él. 2 cosas. Levantó un dedo. El ala este. No entras a menos que alguien te llame. Ni para limpiar, ni para mirar, ni porque hayas oído algo. Levantó el segundo. A esta casa vienen hombres. Cuando lo hagan, mantén los ojos en el suelo y sigue caminando. No los saludes. No les mires a la cara. Si uno de ellos te habla, responde sin darte la vuelta. Bajó la mano. Repítelo. Ella lo repitió. Ambos con la voz monótona que usaba en los hoteles cuando un gerente quería asegurarse. Él asintió una vez y se hizo a un lado. Y esa fue toda la bienvenida. La casa estaba al final de Nantes, un estrecho cuello de tierra al norte de la ciudad. Y en el camino de ida, había contado exactamente un camino de entrada, lo que significaba exactamente un camino de salida. Una sola franja de asfalto con agua a ambos lados, que te dejaba atrapado en el momento en que cruzabas la puerta. Y se había dado cuenta de la manera en que cualquiera se da cuenta de algo así, y luego lo olvida. Dentro, la mujer que la recibió tenía el pelo gris recogido y la postura de alguien que había estado de pie durante 40 años. Margaret Foss, dijo, ama de llaves. He estado aquí desde antes de que él naciera, así que me perdonarás si no hago un escándalo por ti. Se dio la vuelta y empezó a caminar, y Clara la siguió por un vestíbulo lo suficientemente ancho como para aparcar un camión, y frío y silencioso de una manera que no tenía nada que ver con la hora. Había un reloj de pie contra la pared del fondo, más alto que cualquiera de ellas, con un largo péndulo de latón detrás de un cristal. No funcionaba. Las manecillas estaban paradas a las 9:40. Había polvo en el cristal, un gris suave y uniforme, del tipo que tarda meses en asentarse, y no se había limpiado en mucho tiempo. Y Clara se dio cuenta de eso, porque darse cuenta del polvo era toda la arquitectura de su vida laboral. Redujo la velocidad sin querer. No toques eso, dijo la señora Foss. No se había dado la vuelta. No había cambiado el paso. Lo dijo como quien le dice a alguien,
¿Dónde está el interruptor de la luz? Y siguió caminando. Y Clara dejó de mirar el reloj y la siguió. Pasaron por la cocina y la despensa y las escaleras traseras y un lavadero con 2 máquinas y una mesa para doblar ropa. Y la señora Foss habló todo el camino en frases cortas y monótonas. La ropa de cama va aquí. Los cubos de basura se sacan el martes. El panel de la alarma junto al recibidor necesita un código de 4 dígitos que te darán el viernes si todavía estás aquí. Y esa última parte fue dicha sin ningún significado particular, como una persona que constata un hecho sobre el tiempo. Luego se detuvo al pie de una escalera y se dio la vuelta. El salario, dijo. En efectivo, los viernes por la tarde, 1.800 a la semana. La mano de Clara estaba en la barandilla y no la movió. Había limpiado 211 habitaciones al mes en un hotel junto al aeropuerto por $11.40 la hora. Y había hecho el cálculo de $1.800 a la semana antes de que la señora Foss terminara de decirlo. Y entendió la cifra de la manera en que las personas que nunca han tenido dinero entienden el dinero, de forma inmediata y completa. Nadie pagaba eso por fregar un suelo. Los suelos se podían fregar por una cuarta parte de eso, y bien fregados, y por alguien con referencias. El resto era por otra cosa. El resto era para una mujer que entraba en una casa, veía lo que había en ella y nunca decía una palabra al respecto a nadie, en ningún lugar, por el resto de su vida. Miró a la señora Foss, y la señora Foss le devolvió la mirada, y ninguna de las dos explicó nada, porque no había nada que explicar. De acuerdo, dijo Clara. No pareces sorprendida, dijo la señora Foss. No, señora. Algo cruzó el rostro de la mujer mayor y luego desapareció. ¿Eh? Dijo y empezó a subir las escaleras. Arriba, giró a la izquierda por un pasillo y se detuvo frente a una puerta pesada. Y le arregló el cuello a Clara con un movimiento rápido, como lo hace una madre en un funeral, y dio un paso atrás. Él está ahí dentro, dijo. No hables a menos que te pregunte algo. La habitación era larga y estaba casi vacía, y al fondo había un escritorio con papeles ordenados sobre la superficie. Y el hombre detrás del escritorio estaba leyendo y no levantó la vista cuando ella entró. La dejó estar de pie. Ella se quedó de pie. Había estado de pie frente a suficientes recepciones en su vida como para saber que estar de pie era toda la prueba, y que en el segundo en que cambiabas tu peso o carraspeabas, ya le habías dicho a la otra persona todo sobre ti. Así que juntó las manos y esperó, y el único sonido en la habitación era el de una página al pasar. La señora Foss me dice que eres la 11ª, dijo él. Su voz era grave y no se elevaba al final, y todavía no la había mirado. Sí, señor. ¿Nombre? Clara Doyle. Lo dijo de la misma manera que lo había estado diciendo durante 6 semanas, y sonó firme porque lo había practicado hasta que sonó firme, y no hubo ni un parpadeo en su rostro cuando lo dijo. Él escribió algo. ¿Quieres este trabajo? Sí, señor. ¿Por qué necesitas este dinero? La pregunta llegó sin ningún cambio en su tono, que es lo que la hacía difícil, porque no había ningún lugar en ella donde esconderse. Mi madre tuvo un derrame cerebral en febrero, dijo ella. Está en un centro de rehabilitación en Revere. El seguro cubre una parte, no lo cubre todo. ¿Cuánto no cubre? 4.200 al mes. ¿Cuánto llevas de retraso? 3 meses. Y no se esperaba él, y enviaron una carta, dijo ella. 30 días. Si no está al día en 30 días, le dan el alta. Dejó el bolígrafo. Levantó la vista por primera vez, y ella se obligó a mantener sus ojos en los de él, porque ya había decidido en el pasillo que, hiciera lo que hiciera en esa casa, no iba a ser una de las personas que miraban al suelo cuando él hacía eso. Tendría unos 37 años, pelo oscuro, y tenía la quietud de un hombre que había aprendido a hacer que la parte superior de su cuerpo hiciera todo el trabajo que antes hacía su rostro. La miró durante un rato. La mayoría de la gente me miente, dijo. Mienten sobre cosas pequeñas porque creen que las mentiras pequeñas son gratis. Me dicen que siempre han querido trabajar en una casa como esta. Me dicen que no se asustan fácilmente. Dejó que eso quedara en el aire. Durarás más si no lo haces. Sí, señor. Eso no es una amenaza. Es aritmética. Lo entiendo. ¿De verdad?
Volvió a coger el bolígrafo, lo giró una vez entre los dedos y lo dejó. Y ella notó que el movimiento le costó algo, que no fue suave, que tardó un instante más de lo que debería. 3 reglas, dijo, son mías. La señora Foss tiene las suyas, y las suyas son sobre la colada, y no me importan las suyas. Levantó una mano. No limpias esta habitación, ni el escritorio, ni el suelo, ni las ventanas, ni mientras estoy en ella, ni mientras estoy fuera. Si crees que necesita hacerse, no lo necesita. Sí, señor. 2. No hablas aquí a menos que te haya preguntado algo, ni por ser educada, ni para llenar un silencio. Si dejo de hablar, la habitación está en silencio. No es un estado de ánimo. Así es como funciona. Sí, señor. Se detuvo. Algo en la pausa tenía un peso diferente al de las 2 reglas anteriores, y ella lo sintió antes de que él lo dijera. 3. La miró. Si alguna vez extiendes la mano para ayudarme con algo, te vas ese mismo día. No esa semana, ese día. No recibirás una advertencia y no recibirás una explicación. Y no importará cuánto lo sientas o cuán acertada creías que estabas. Su voz no se había elevado en absoluto. Esa fue la parte que impactó. ¿Entiendes la regla número 3? Pensó en la carta en el bolsillo de su abrigo con los 30 días. Pensó en la mano de su madre en la cama del hospital en Revere, y en cómo se había vuelto ligera como un pájaro, como algo que el tiempo podría llevarse. Sí, señor, dijo ella. Repítemelo. Si extiendo la mano para ayudarte con algo, me voy ese mismo día. Él asintió una vez y volvió a mirar sus papeles, y ella entendió que había sido despedida, y se dio la vuelta para irse. Estaba a 3 pasos de la puerta, cuando él se estiró sobre el escritorio para coger una carpeta, y su manga se retiró y las vio. Ambas manos vendadas sobre las palmas y alrededor de la base de los pulgares, con una gasa que se había vuelto del color del té claro, con los bordes deshilachados, una tira suelta donde había sido envuelta y reenvuelta por alguien que trabajaba con la mano equivocada. No era un vendaje nuevo, llevaba allí días. En su pasado había un hotel con un supervisor que se había cortado el pulgar con un vaso roto y lo había escondido durante una semana en lugar de rellenar el formulario de incidentes. Y Clara había reconocido ese tipo particular de terquedad entonces, y la reconoció ahora, y su boca se abrió como medio centímetro. Y luego la cerró. Le habían dado la regla 2 y la regla 3 en el mismo minuto, y las había repetido ambas en voz alta, y no iba a perder el trabajo en la primera mañana por un rollo de gasa. Apartó la mirada, salió y cerró la pesada puerta detrás de ella sin hacer ruido. En el pasillo, la señora Foss esperaba con los brazos cruzados, y le echó un vistazo a la cara de Clara. «Bueno», dijo, «todavía estás de pie». Por la tarde, la mandó llamar para que subiera el correo, y ella lo subió, y él miró la pila y dijo, «Clasifícalo». Ella lo clasificó en 2 montones, personal y de negocios, como haría cualquiera, y los dejó en el borde del escritorio. «Otra vez», dijo él. No dijo que estaba mal. Ella se quedó allí un segundo esperando el resto de la frase, y no llegó. Y entendió que no iba a llegar. Y cogió la pila, y lo hizo de nuevo. Esta vez por tamaño, el más grande abajo, porque esa era la única otra lógica que podía ver. Él lo miró de nuevo. Lo hizo una tercera vez, por fecha del matasellos, el más antiguo arriba, y lo dejó y dio un paso atrás. Y él miró esa pila durante un largo momento, y luego la apartó sin decir palabra, y volvió a lo que estaba leyendo. Nunca supo cuál quería, no estaba segura de que hubiera uno. Más tarde, al alcanzar una carpeta, su codo golpeó un vaso de agua en el borde del escritorio, y cayó al suelo y se rompió. Y el sonido fue muy fuerte en esa habitación. Su cuerpo empezó a moverse, antes de que decidiera nada. Así es como funciona con la gente que se gana la vida limpiando. Algo se rompe y ya estás de rodillas con la mano extendida, y no piensas en ello más de lo que piensas en respirar. Dio medio paso. «Déjalo», dijo él. Así que se detuvo, se enderezó y volvió a poner las manos donde estaban. Y se quedó en medio de esa habitación con cristales rotos a 2 metros de distancia y agua extendiéndose por la madera. Y no hizo nada. Él no volvió a sus papeles. La miró,
Duró lo suficiente como para que ella lo contara, de la manera en que cuentas cuando no te permiten moverte. Y pasaron más de 30 segundos y su rostro no le dijo absolutamente nada. Luego dijo, «Eso es todo», y ella salió. La señora Foss barrió los cristales ella misma una hora más tarde, y no preguntó. Hacia el final del día, enviaron a Clara por el pasillo trasero a buscar toallas, y pasó junto a una puerta que estaba entreabierta, y daba a una habitación en la que aún no había estado. Ancha, casi vacía, con un juego de barras paralelas atornilladas al suelo, y una colchoneta acolchada debajo, y equipos a lo largo de una pared que no sabía nombrar. No estaba buscando nada. Su ojo lo captó como un ojo capta algo que es del color equivocado. En la barra de la izquierda, cerca del extremo más alejado, había una mancha oscura del tamaño de un dedo, seca, de color marrón, y otra más pequeña debajo, en la colchoneta del suelo, donde algo había goteado y se había quedado. Se quedó en el pasillo con las toallas contra el pecho, y lo miró, y no entró. Luego siguió caminando. No se lo mencionó a la señora Foss, y no se lo mencionó a nadie. Y más tarde pensaría en la facilidad con la que había tomado esa decisión, en cómo no le había parecido una decisión en absoluto. En la cocina, a las 6, la señora Foss se sirvió un café que no iba a beber, y dijo sin mirar, «La que estuvo antes que tú, duró 3 días». Clara siguió doblando. Era una chica agradable, 22 años. Lo vio salir de esa habitación una tarde, y fue a buscar una toalla, y se la tendió. La señora Foss dejó la taza. Eso fue a las 3. Su transporte llegó a las 4. Volvió a coger la taza. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque nadie se lo dijo a ella. A las 8:15, Clara estaba en el autobús, y a las 9 estaba en Bayview en River, que olía como todos los lugares de su tipo, y donde la mujer de la recepción la conocía de vista, y le deslizó el extracto sin que se lo pidieran. 4,200 al mes, la parte que el seguro no cubría. 3 meses de eso apilados en una columna, y el saldo al final en una caja con una línea debajo. Clara lo dobló en el bolsillo de su abrigo junto a la otra carta, y bajó por el pasillo. Su madre estaba despierta, recostada, con el pelo peinado por otra persona, las manos sobre la manta. Clara se sentó y tomó una de ellas. «Hola, mamá». Irene la miró con una cortesía agradable y distante, como se mira a una mujer que ha venido a leer el contador. No había nada detrás. No había habido nada detrás desde febrero, la mayoría de los días. Y Clara había aprendido a no buscarlo, porque buscarlo era como acababas llorando en un aparcamiento a las 10 de la noche. Así que simplemente le sostuvo la mano y habló de nada. El autobús, el cambio de tiempo. Y después de un rato, los ojos de su madre se desviaron hacia la ventana. Y dijo en voz baja y preocupada, como si estuviera retomando el medio de una discusión. «La caja de pesca. Diles lo de la caja de pesca». «Sí, mamá», dijo Clara. Llevaba meses diciendo que sí a eso. Lo decía como se está de acuerdo con la marea. Se quedó hasta que atenuaron las luces del pasillo. De vuelta en el apartamento cerca de la medianoche, guardó el extracto en el cajón con los otros, y luego se arrodilló y abrió la maleta. Todavía no había deshecho el equipaje en 6 semanas. Levantó el forro y sacó una pequeña caja de lata azul, desgastada en las esquinas, y la sostuvo por un momento. Luego la guardó en el bolsillo de su abrigo y colgó el abrigo junto a la puerta. Los coches llegaron poco después de las 10 de la mañana siguiente, y Clara los oyó sobre la grava e hizo lo que le habían dicho que hiciera, que era mantener la vista baja y seguir moviéndose. Y estaba a mitad del vestíbulo con un cubo, cuando la puerta se abrió y 5 hombres entraron del frío. Miró al suelo. Siguió caminando. Llegó hasta la puerta de la despensa antes de que una voz detrás de ella dijera amablemente, «Buenos días». Se detuvo. Se dio la vuelta, solo lo necesario. Era un hombre mayor, quizás de unos 50 y tantos años, con canas en las sienes y un buen abrigo. Ya se lo estaba pasando a otra persona, y le sonreía como un hombre sonríe a una camarera en un restaurante que le gusta. «¿Eres nueva?», dijo. «Sí, señor. ¿Cómo te llamas?» «Doyle. Señor. Doyle». Lo repitió como si lo estuviera saboreando. «Es un bonito nombre».
Conocí a unos Doyle de Dorchester en su día. Le asintió una vez cortésmente, como asienten los hombres de cierta edad. Vincent Sarno. Vengo mucho por aquí. Si alguna vez te estorbo, dímelo. Y luego pasó junto a ella hacia la oficina, y Clara se quedó allí un segundo con el cubo en la mano y la extraña sensación de haber sido tratada como una persona, algo que nadie en esa casa había hecho desde que cruzó la puerta. Las puertas no se cerraban del todo. Rara vez lo hacían en esa casa, porque las bisagras eran más viejas que cualquiera que viviera allí. Y si estabas trabajando en el pasillo, oías cosas, quisieras o no. Y ella ya había aprendido que lo único seguro era oírlas y dejar que te atravesaran. Estaban hablando de los muelles. Se acercaban unas elecciones en el sindicato de estibadores de Chelsea, y los hombres con los que Elias había contado se habían vuelto silenciosos, y uno de ellos había dejado de devolver las llamadas por completo. Y la gente de Orsini quería una respuesta sobre 2 de los muelles, y la querían desde hacía un mes. Alguien dijo que a Salvatore se le estaba acabando la paciencia. Otro dijo que a Salvatore se le había acabado la paciencia desde agosto. Luego la voz de Sarno, tranquila, sin prisas, la voz de un hombre que se ofrece a llevar algo pesado por ti. Quizás me siente con Salvatore, dijo. Sería más sencillo. Hubo una pausa después de eso, y no fue corta. Clara tenía su trapo en el zócalo, y había dejado de moverlo. Elias no dijo nada en absoluto. No discutió, no estuvo de acuerdo, y no preguntó qué quería decir Sarno con más sencillo. Y el silencio continuó hasta que alguien tosió, y otro empezó a hablar del muelle de nuevo, y la reunión siguió adelante. Pero ella lo había oído, y había oído a los otros 4 hombres en la habitación oírlo, y entendió, sin saber nada de ninguna de estas personas, que se acababa de decir una frase en voz alta que no podía ser desdicha. 20 minutos después, la puerta se abrió y empezaron a salir. Clara estaba de rodillas junto al zócalo de la mesa del vestíbulo, apartada, haciendo lo que había estado haciendo. Elías salió el último. La vio. ¿Qué estás haciendo? Ella se puso de pie. Los zócalos, señor. ¿Alguien te pidió que hicieras los zócalos? No, señor. Entonces, ¿por qué los estás haciendo? Necesitaban hacerse. Llevas en esta casa 2 días y ya has decidido lo que necesita hacerse. Los hombres se habían detenido en la entrada. Se ponían los abrigos lentamente, sin mirar, lo que era su propia forma de mirar. Cada persona que ha tenido tu trabajo entró en esta casa con una opinión sobre lo que necesitaba hacerse. Todas ellas se han ido. No te pagan para que te fijes en las cosas. Te pagan para que estés callada y seas invisible. Y estás fallando en ambas cosas antes de llegar al viernes. Dejó que eso quedara en el aire, delante de todos. ¿Tienes algo que decir? No, señor. ¿Nada? No, señor. Lo dijo de la misma manera que había dicho el primer «no, señor». Sin enfado, sin un temblor. ¿Cómo responderías a una pregunta sobre una entrega? Luego se arrodilló de nuevo y continuó con el zócalo. No lo hizo deprisa y no lo hizo despacio. Simplemente siguió, al mismo ritmo que antes. Y después de un momento, los hombres terminaron con sus abrigos y salieron. Y la puerta principal se cerró y el vestíbulo quedó en silencio. Elías todavía estaba allí, no se había movido. La observó trabajar durante lo que a ella le pareció mucho tiempo, y ella no levantó la vista y no tenía idea de lo que había en su rostro. Y luego oyó la silla girar y volver por el pasillo. Esa noche, cerca de las 10, llevaba ropa de cama por el pasillo de las barras paralelas, y la puerta estaba abierta unos centímetros. Había un hombre allí que no había visto antes, de unos 40 y tantos años, corpulento como una puerta, sentado en un taburete con una tabla con pinza en la rodilla. Elias estaba en la colchoneta. «Estás perdiendo mi tiempo», dijo Elias. No había nada en su voz. Plana, final, el tono que terminaba las conversaciones en esa casa. El hombre del taburete no levantó la vista de la tabla y no cambió su voz ni un ápice. «Estás perdiendo el tuyo», dijo. 6 más. Clara siguió caminando y oyó detrás de ella el sonido de un hombre volviendo a poner las manos en las barras. Empezó el vestíbulo principal poco después de las 8 de la tercera mañana, y se abrió paso por la pared larga,
de la manera en que le habían enseñado a trabajar una habitación 20 años antes de poner un pie en esta. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, para que nada de lo que limpiaras se volviera a ensuciar con algo que limpiaras después. Eso la llevó al reloj al final. Limpió la caja, limpió los lados, la corona, la base y el panel tallado debajo de la puerta. Y entonces se encontró frente al cristal con el polvo, y el polvo era lo único que quedaba en ese vestíbulo que no había tocado. Le habían dicho que no lo hiciera. Sabía que le habían dicho que no lo hiciera, pero le habían dado la instrucción como se te da una advertencia sobre un perro. Y había una parte de ella, la parte que había estado limpiando las habitaciones de otras personas desde los 19 años, que simplemente no podía pararse frente a un cristal sucio y marcharse. Así que limpió el cristal. Y cuando lo limpió, la puerta se abrió, porque el pestillo nunca había estado cerrado. Se abrió bajo su mano unos 10 centímetros y se detuvo. Y dentro olía a aceite viejo y latón, y el largo péndulo colgaba muerto e inmóvil, y las dos pesas estaban en el fondo de sus cadenas, donde habían llegado a descansar hacía mucho tiempo. La manivela colgaba de un pequeño gancho dentro de la caja, justo donde debía estar. La miró durante un rato, luego la descolgó, la encajó en el agujero de la cuerda y la giró. El trinquete se enganchó con un pequeño y seco chasquido, y la pesa se levantó del suelo de la caja, centímetro a centímetro. Tardó más de lo que esperaba, y le dolió el brazo antes de terminar. Colgó la manivela de nuevo en su gancho, metió 2 dedos, movió el péndulo hacia la izquierda y lo soltó. Osciló hacia atrás, se enganchó y siguió moviéndose, y toda la caja se llenó de un golpeteo lento y constante, como algo que se despierta en una habitación donde nada se había movido en mucho tiempo. Dio un paso atrás, soltó un suspiro y pensó con una pequeña y ordinaria satisfacción que era un mueble precioso y que había estado allí parado sin ninguna razón. Entonces las manecillas, que habían estado en las 9:40 durante todo el tiempo que cualquiera en esa casa había podido soportar mirarlas, avanzaron. El mecanismo interior se preparó y la hora sonó, fuerte, redonda, pesada y enorme, en ese frío vestíbulo, como suena un reloj antiguo cuando la caja es profunda y la habitación está vacía. Y siguió, y llenó toda la primera planta de la casa. En la cocina, una bandeja se le cayó de las manos a la señora Foss y golpeó el azulejo, y el sonido de su rotura se oyó por debajo de la campana. Al final del pasillo, una puerta se abrió de golpe, y Gabriel Renner entró rápidamente con la mano ya dentro de su abrigo, y dio 4 pasos en el vestíbulo y se detuvo en seco. Y se quedó allí, con la mano todavía dentro de su abrigo, mirando el reloj. Nadie se movió. La campanada terminó. Lo último de ella subió al techo, se desvaneció y desapareció. Y el único sonido que quedó en la casa fue el del péndulo, golpeando, paciente, imperturbable. Luego, las ruedas de la silla sobre el suelo del pasillo. Elias salió del pasillo y se detuvo donde se abría el vestíbulo. No miró a Renner y no miró la bandeja rota en la entrada de la cocina. Miró el reloj. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Clara se quedó donde estaba, con el trapo todavía en la mano. ¿Quién hizo eso?, dijo Elías. No levantó la voz. Nunca tuvo que hacerlo. Yo, dijo Clara. ¿Por qué? Porque se había parado. Eso fue todo lo que dijo. No explicó lo del cristal, ni el pestillo, ni la manivela en su gancho. No dijo que lo sentía porque aún no estaba segura de si lo sentía, y porque decirlo habría sido una forma de pedirle algo. Y tenía la sensación de que pedirle cualquier cosa en ese momento habría sido completamente erróneo. Así que se quedó allí, dejó que fuera verdad y esperó. Él miró el reloj, lo miró durante un buen rato, a las manecillas que ahora estaban unos minutos más allá de donde habían estado. Al péndulo que iba y venía detrás del cristal que ella había limpiado. Algo cruzó su rostro y ella no pudo leerlo, y nunca podría. No ese día. Déjalo funcionar, dijo. Y giró la silla y volvió por el pasillo y la puerta se cerró. Y eso fue todo. Clara se quedó donde estaba hasta que oyó el pestillo cerrarse. Entonces la señora Foss salió de la cocina,
y había dejado la bandeja rota donde estaba, algo que Clara nunca la había visto hacer. Tomó a Clara por el codo y la movió contra la pared, junto al armario de los abrigos. Su mano no estaba firme. 14 meses, dijo, en voz baja. 14 meses. Y nadie en esta casa ha tenido el valor. ¿Sabes qué es las 9:40? No, señora. Bien. Soltó el brazo de Clara. No preguntes. Estaba casi en la parada del autobús cuando se dio cuenta de que había dejado su abrigo en el gancho junto al recibidor. Y era el abrigo con la carta en un bolsillo y la lata en el otro. Así que se dio la vuelta y caminó de regreso por el largo cuello de carretera, con el agua a ambos lados, y el frío que emanaba de ella. Renner la dejó entrar por la puerta sin decir una palabra y volvió a su libro. La casa estaba a oscuras. La señora Foss se había ido a casa a las 9. Eran poco más de las 11. Descolgó su abrigo del gancho y tenía el brazo a medio meter en la manga cuando lo oyó. Al final del pasillo trasero, un fuerte y seco estruendo de metal cayendo sobre un suelo de madera, y luego nada. Se quedó allí. Podría haber metido el otro brazo en la manga, haber salido por la puerta del recibidor, haber subido al último autobús, y nada de eso habría sido nunca asunto suyo. En lugar de eso, caminó por el pasillo. La puerta de la habitación con las barras paralelas estaba abierta. Él estaba en el suelo. Estaba de lado entre las barras, con un brazo todavía enganchado a la más cercana y el otro extendido sobre la colchoneta. La silla estaba a unos 2 metros de distancia, donde había rodado, y una pila de las pequeñas barras con peso se había caído y esparcido. Ese fue el sonido que había oído. Su camisa estaba empapada por la espalda. Respiraba como un hombre que ha estado haciendo algo durante mucho tiempo. Ambas manos estaban abiertas y hacia arriba, y estaban desgarradas por las palmas. La vieja gasa había desaparecido, y había sangre en la barra cercana y en la colchoneta bajo su muñeca. La vio en la puerta. «Fuera», dijo él. Ella no se fue. Tampoco hizo lo que todo su cuerpo quería hacer, que era cruzar la habitación, poner las manos bajo sus brazos y levantarlo. Porque él le había dicho en la primera mañana exactamente lo que eso costaría, y le había hecho repetírselo en voz alta. Así que se quedó allí un segundo, y luego entró unos 3 pasos, y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y el abrigo sobre el regazo. Miró un punto en el otro lado de la habitación y esperó. Lo dijo de nuevo. Peor. Ella se quedó donde estaba, y entonces él dejó de hablar porque no quedaba nada que decir a lo que ella fuera a responder, y la habitación se quedó en silencio. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Ella no lo miró porque entendía que mirarlo era una forma de presión y no tenía derecho a ejercerla sobre él. Lo escuchó respirar, acomodar su brazo, intentarlo y fallar, descansar e intentarlo de nuevo. Una vez, algo en él cedió y volvió a caer, y el sonido que hizo fue muy pequeño. Ella no se movió. Había trabajado en un hotel el tiempo suficiente para saber la diferencia entre una persona que quiere ayuda y una persona que necesita que mires a la pared durante 11 minutos más. Y lo contó en el reloj del otro lado de la habitación, y pasaron 17 minutos desde que se sentó hasta que él logró pasar por encima del brazo de la silla y subirse a ella. Se sentó allí con la cabeza gacha y los antebrazos sobre las rodillas, y le temblaban las manos. Ella todavía estaba en el suelo. Metió la mano en el abrigo que tenía en el regazo, sacó la pequeña lata azul y la abrió. Luego se levantó, cruzó la habitación y se arrodilló frente a la silla, lo suficientemente cerca como para que él tuviera que moverse para pasar. «Dame la mano», dijo ella. No, no la retiró. La mantuvo allí, abierta, con la palma hacia arriba, a unos centímetros de su rodilla, y no dijo nada más. Y no sintió el silencio, y no apartó la mirada. 10 segundos, 20. En algún lugar del pasillo, el reloj del salón principal seguía sonando, golpeando detrás de su cristal. Y entonces él movió su mano derecha de su rodilla y la puso sobre la de ella. Todavía temblaba. Ella cerró los dedos alrededor de la mano, no con fuerza, solo lo suficiente para mantenerla firme, y la giró hacia la luz, y se puso a trabajar. No dijo una palabra en todo el tiempo. La limpió y colocó las tiras sobre lo peor de la herida, una a una,
presionando cada una en los bordes con el pulgar. Y cuando terminó con esa mano, la volvió a poner sobre su rodilla y extendió la mano de nuevo. Y él le dio la otra, y ella hizo lo mismo con esa. Él la observó todo el tiempo. Cuando ella estaba cerrando la lata, él dijo, «No me tienes miedo». «Le tengo miedo», dijo ella, pero sus manos estaban sangrando. Él no respondió a eso. Ella se levantó, tenía la lata en una mano y el abrigo sobre el brazo, y ya se estaba girando hacia la puerta cuando él dijo, «¿Todavía estás aquí?» Ella se detuvo. «Es el tercer día», dijo ella. «Lo sé», dijo él. Llegó al apartamento poco después de la 1 de la madrugada y no encendió las luces. Se sentó en el suelo junto a la maleta, con el abrigo puesto, y dejó la lata en el suelo a su lado. Luego levantó de nuevo el forro y sacó lo que había estado debajo, doblado 2 veces, suave en los pliegues, como se pone el papel de periódico cuando una persona lo ha abierto y cerrado demasiadas veces. No necesitaba desdoblarlo. Hacía mucho tiempo que había dejado de necesitar desdoblarlo. Conductor muerto en tiroteo en el muelle de Chelsea. Y el nombre en la tipografía que usan para los nombres, Peter Novak, 54 años. Y luego, 4 párrafos más abajo, la frase que había leído tantas veces que había dejado de ser una frase para convertirse en algo que llevaba consigo. Fuentes dicen que se cree que el conductor vendió la ruta. Se cree que, no acusado, no probado, no preguntado por nadie nunca más. Porque un hombre que está muerto no puede sentarse frente a ti y decirte que no es verdad. Y porque todos los que podrían haber querido saber ya tenían la respuesta con la que era más fácil vivir. Se quedó sentada en el suelo, sosteniéndolo, y pensó en el número que la señora Foss había dicho en el vestíbulo, con la mano temblando sobre el brazo de Clara. 14 meses. Eran los mismos 14 meses. Habían sido los mismos 14 meses desde la mañana en que vio por primera vez la dirección en el anuncio de trabajo y tuvo que sentarse en el borde de la bañera. No había aceptado el trabajo para fregar ese suelo. Lo había aceptado porque había un hombre vivo que sabía lo que había pasado en ese muelle en agosto. Y vivía al final de un camino con agua a ambos lados. Y ella iba a averiguar si su padre lo había hecho. Eso era todo. Eso era todo. Su madre era una Doyle de Somerville y había mantenido el nombre en todo lo que había firmado: el contrato de alquiler, la factura de la luz, los papeles del hospital. Y Clara había nacido con ambos nombres en el certificado y había pasado su vida laboral respondiendo al más corto porque encajaba mejor en una placa de identificación. A su padre le gustaba así. Había conducido para esa familia durante 11 años. Y en 11 años nunca había traído nada de eso a casa. Ni un nombre, ni una historia, ni un hombre a la puerta. Y cuando Clara era pequeña, pensaba que eso significaba que el trabajo era aburrido. Ahora entendía que había sido lo más deliberado que él había hecho jamás. Elías Marchetti sabía que su conductor tenía una hija, de la misma manera que sabes que un hombre tiene una hija. Por una fotografía en una cartera en un semáforo en rojo en 1999. Nunca la había visto en persona. Dobló el periódico 2 veces y lo volvió a poner bajo el forro. Bajó el forro y cerró la maleta. Y se fue a la cama con el abrigo todavía puesto, porque el radiador no se había encendido, y durmió 4 horas. Por la mañana, tomó el autobús de las 6:20. René estaba en la puerta. La vio subir el último tramo del camino y abrió la puerta antes de que ella llegara. La miró medio segundo más de lo que la había mirado nunca. No dijo nada y ella pasó junto a él. En la cocina, la señora Foss estaba cortando pan y se detuvo con el cuchillo a medio bajar y levantó la vista, mirando a Clara como si estuviera viendo un fantasma. Y luego volvió a cortar sin decir una sola palabra. Nadie en esa casa dijo la palabra en voz alta. Nadie tuvo que hacerlo. Era miércoles, el 4º día, y cada persona bajo ese techo había hecho el cálculo antes de que Clara se bajara del autobús. Trabajó su turno de la misma manera que había trabajado los otros 3. Al final, con la casa en silencio y la luz apagándose, bajó por el pasillo trasero hasta la habitación con las barras paralelas. Se quedó en la puerta un momento y luego entró.
La colchoneta había sido limpiada. Alguien había recogido las barras esparcidas y las había vuelto a poner en su soporte, y pensó que probablemente había sido él, y no quería pensar en cuánto tiempo le había llevado eso. Había un estante bajo contra la pared junto a la puerta, con una toalla doblada, una botella de agua y un rollo de esparadrapo. Sacó la pequeña lata azul del bolsillo de su abrigo y la dejó en el estante, junto al esparadrapo, en un lugar donde cualquiera que entrara en esa habitación la vería sin tener que buscarla. Luego se fue. No se lo dijo. No dejó una nota y no se lo mencionó a la señora Foss. Y a la mañana siguiente no fue a comprobarlo, porque comprobarlo lo habría convertido en una pregunta, y no lo había puesto allí para preguntarle nada. Pasaron 2 días antes de que tuviera una razón para pasar de nuevo por esa habitación. Y miró desde el pasillo sin cambiar el paso, de la manera en que había aprendido a mirar las cosas en esa casa. La lata estaba donde la había dejado. La tapa estaba puesta, y estaba aproximadamente 2 centímetros más a la izquierda de donde la había puesto. Siguió caminando. Esa noche, cuando la cogió para revisarla, había 4 tiras menos dentro que antes. Nadie dijo una palabra al respecto. Nadie dijo una palabra al respecto. Durante mucho tiempo. Aprendió la regla que nadie había escrito, que era que en esa casa nunca extendías la mano a menos que hubiera sangre en el suelo, y que mientras te aferraras a ella, podías estar más cerca de lo que a nadie más se le permitía estar. Así que se aferró a ella. Dejó de poner las cosas donde él tendría que estirarse para cogerlas y empezó a ponerlas donde su mano ya estaba. Dejó de preguntar si quería la puerta abierta. Aprendió que si se quedaba en silencio en medio de una frase, no era porque hubiera perdido el hilo. Era porque le había dado un tirón en la espalda, y que la respuesta correcta era seguir haciendo lo que estuviera haciendo exactamente a la misma velocidad y estar mirando otra cosa cuando pasara. En algún momento de la segunda semana, la señora Foss empezó a hacer 2 tazas de café por la mañana en lugar de una. Nunca lo anunció. Servía y había una segunda taza en la encimera, y se iba a la ropa de cama, y Clara se la bebía de pie junto a la ventana. Aproximadamente una semana después, Clara entró con el correo al mediodía, lo dejó y se dio la vuelta para irse, y él dijo sin levantar la vista, «Come aquí». Odio comer solo. No voy a volver a decirlo. Así que comió allí. Él trabajaba, ella comía. Ninguno de los dos hablaba. Y fue lo menos extraño que le había pasado en esa casa. En la tercera semana, estaba organizando los pastilleros porque la vista de la señora Foss ya no era la que había sido. Copió todo en una sola hoja, con las horas en el lado izquierdo. Y cuando terminó, se quedó mirando 2 de las líneas, y algo en su estómago se heló. Había pasado 7 meses empujando un carrito por el ala de un hospital de rehabilitación donde yacía su madre. Y en 7 meses, oyes de todo. Y había oído a una enfermera decirle a la esposa de un hombre 2 veces que esas 2 cosas no deberían estar en el mismo estante, y mucho menos entrar en el mismo cuerpo con 4 horas de diferencia. Él había estado teniendo los espasmos en las piernas por la noche. Todos en la casa sabían de los espasmos nocturnos. Lo pensó durante un día. Luego esperó junto a la puerta de la sala de terapia el jueves por la mañana hasta que Owen Fra salió con su abrigo sobre el brazo, y le entregó la hoja de papel sin decir una palabra. La leyó de pie. La leyó 2 veces. Dijo, «¿Quién hizo esto?» Y ella dijo, «Lo copié de los frascos». Y él dijo, «Eso no es lo que pregunté». Y ella no respondió. Y él la dobló, la guardó en su abrigo y dijo, «Yo me encargo». Llamó a la consulta del médico que las recetó esa misma tarde. Para el lunes, una de las 2 había desaparecido. El martes, Elías la mandó llamar, y tenía la hoja de papel sobre el escritorio frente a él, y claramente la había tenido allí durante un tiempo. «Fra dice que esto vino de ti». «Sí, señor». «Lo viste hace 3 semanas». «Hace una semana». «Lo viste hace una semana y me pasaste por alto». Le dije al señor Fra. Eso es lo que significa pasarme por alto. Su voz no había subido, había bajado, lo cual era peor. Tenías un trozo de papel en la mano que concernía a mi cuerpo, y decidiste a quién se le debía informar, y no me elegiste a mí. Ella se quedó allí.
¿Crees que no soy capaz de tomar decisiones sobre mi propio cuerpo? No, señor. Entonces, ¿por qué? Pensó en mentir y no lo hizo. Porque si se lo hubiera traído a usted, lo habría tirado a la papelera para demostrar que yo no podía decirle nada. La habitación estuvo en silencio durante un rato. Fuera, dijo él. Ella salió. Él no la despidió. Durmió 6 horas esa noche, de un tirón, sin despertarse por primera vez en 14 meses. Y la señora Foss lo supo porque encontró la luz apagada en el pasillo a las 6 de la mañana. Y Clara lo supo porque la señora Foss se lo dijo. Y él nunca volvió a mencionar la hoja de papel mientras ella trabajó en esa casa. Pero empezó a preguntarle cosas pequeñas, de forma indirecta, en medio de otro trabajo. Le preguntó una tarde, de la nada. ¿Qué hacías antes de esto? Habitaciones de hotel, dijo ella. 2 años junto al aeropuerto. ¿Cuántas al día? 15. 16 los sábados de cambio de clientes. Él pensó en eso. Eso no es posible. Es posible si no te tomas el almuerzo. La miró por un segundo, y luego volvió a sus papeles, y esa fue toda la conversación. Y ella la llevó consigo el resto del día, como una moneda en un bolsillo. Luego, en la 5ª semana, un martes, había un coche aparcado en el arcén, a unos 100 metros de la puerta. Un sedán oscuro, nadie dentro que pudiera ver cuando pasó el autobús. Todavía estaba allí el miércoles. El jueves, subiendo el último tramo del camino con el viento, pasó lo suficientemente cerca como para ver a una mujer en el asiento del conductor con un vaso de papel en la mano. No leía, no hablaba por teléfono, solo estaba sentada allí, observando la puerta. La mujer la miró. Clara siguió caminando. La mujer la esperaba en la parada del autobús el viernes por la tarde con 2 cafés, y le tendió uno antes de que Clara terminara de bajar del bordillo. «Es solo café», dijo. «Hace frío, y llevas de pie desde las 7». Clara miró el vaso y no lo cogió, y la mujer lo dejó en el banco entre ellas y se sentó. Y después de un rato, Clara también se sentó, porque el siguiente autobús tardaba 20 minutos, y quedarse de pie en el viento para demostrar algo no le servía de nada a nadie. «Ruth Kessler», dijo la mujer, «Oficina Federal de Investigación, de la oficina de Boston. No voy a enseñarte nada, porque si alguien pasa y me ve enseñándote algo, será una mala noche para ti y no para mí». Sostenía su propio vaso con ambas manos. Tendría unos 40 y tantos años, abrigo sencillo, sin apenas maquillaje. Y tenía el cansancio específico de una persona que ha estado haciendo una cosa durante mucho tiempo. «Llevo 6 años detrás de Vincent Sarno», dijo. 6 años. 3 grandes jurados, 2 colaboradores que cambiaron de opinión y uno que se mudó a Arizona y no contesta al teléfono. Sé lo que es él de la misma manera que sabes lo que es el tiempo. No puedo probar nada. Bebió un poco de café. Estás en esa casa 5 días a la semana. Nadie te ve. Nadie tiene cuidado cerca de una mujer con un cubo. No es un insulto. Es lo más valioso de ti. Clara no dijo nada. No te pido que lleves nada, ni que plantes nada, ni que vayas a ningún sitio al que no vayas ya. Te pido quién viene, cuándo, cuánto tiempo se quedan, de qué humor están todos cuando se van. Eso es todo. Dejó que eso quedara en el aire. Hay dinero. Viene en partes, y depende de lo que valga, pero puede llegar a 30,000. Y si alguna vez se pone feo, te trasladamos. Apartamento nuevo, ciudad nueva, gastos de mudanza y un servicio de colocación que realmente funciona. Giró la cabeza. Y tu madre va contigo. Nos encargaríamos del traslado. Llegó el autobús, el equivocado, y se fue. Clara lo vio marcharse. No, dijo ella. Kessler no discutió ni suspiró, lo cual Clara respetó. ¿Puedo preguntar por qué? No, señora. De acuerdo. Kessler se levantó, tiró su vaso en la papelera junto al poste y se abrochó el abrigo. Y había dado unos 3 pasos hacia el sedán antes de detenerse y darse la vuelta. Y cuando volvió a hablar, su voz no había cambiado en absoluto, lo cual fue la peor parte. Novak dijo, no Doyle. Clara no se movió. Todo en ella se quedó muy quieto, como el agua se queda quieta. De repente, desde el fondo hacia arriba. Me llevó 5 semanas, dijo Kessler. Tenía el nombre.
Tenía el condado y tenía un empleado de registros que me debía un favor, y aún así me llevó 5 semanas, porque tu madre conservó su propio nombre, y porque tu padre fue muy cuidadoso con ustedes dos. Fue más cuidadoso que nadie a quien haya investigado. Dejó que eso quedara ahí un momento. El señor Sarno no necesitará 5 semanas. Necesitará una llamada telefónica cuando se le ocurra hacerla. Miró a Clara sentada en el banco con un café intacto enfriándose a su lado. No digo esto para asustarte. No hago eso. Lo digo porque ahora mismo eres la única persona en el mundo que piensa que nadie lo sabe, y deberías dejar de pensar eso esta noche. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó en el banco donde había estado el vaso. No hay nombre, solo el número. Llama desde cualquier lugar menos esa casa. Y luego volvió al sedán, arrancó y se fue sin mirar. Y la carretera volvió a estar vacía. Y el agua al final de ella siguió haciendo lo que hace el agua. Clara se quedó sentada. Llegó el de las 7:40 y vio cómo se abrían las puertas. El conductor la miró y ella negó ligeramente con la cabeza. Las puertas se cerraron y el autobús se fue. Se quedó sentada también durante el de las 8:10. No estaba pensando exactamente. Estaba haciendo lo que hace una persona cuando algo se ha desmoronado, que es repasar cada día de las últimas 5 semanas, buscando el lugar donde debería haberlo sabido y encontrándolo en 11 lugares diferentes, y comprendiendo que había pasado de largo por todos ellos porque lo había necesitado. Pensó en Renner vaciando su bolso sobre el capó de ese coche en la primera mañana, y en cómo había cogido la fotografía, la había mirado y la había puesto boca abajo. Pensó en una casa al final de un camino con agua a ambos lados, una entrada, una salida. Alrededor de las 9:30, cogió la tarjeta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Tiró el café frío en la papelera y subió al último autobús. A las 6:20 de la mañana siguiente, estaba en el número 1 en dirección norte, con las manos en el regazo. Caminó el último tramo del camino en la oscuridad. Renner abrió la puerta y ella entró. La gente de Orsini quería recuperar los 2 muelles y habían dejado de ser educados en su forma de pedirlo. El martes llegó la noticia de que Salvatore quería una respuesta en el plazo de 1 mes, y los hombres vinieron a la casa el jueves. Clara trabajó en el vestíbulo como siempre, y la puerta estaba abierta a sus habituales centímetros, y lo oyó todo. Fue Sarno quien lo dijo, y lo dijo amablemente, que fue la parte que recordaría. Nadie en esta sala piensa menos de ti, dijo. Quiero que eso se entienda antes de decir el resto. Esperó hasta que alguien murmuró. Pero vamos a sentarnos a una mesa frente a un hombre que tiene 68 años y que ha estado haciendo esto desde antes de que cualquiera de nosotros pudiera conducir. Y te va a mirar y va a hacer un juicio en los primeros 4 segundos. Y no va a tener nada que ver con lo que sabes. Una pausa. Así que, déjame ir a la reunión. Tú te quedas con el puesto, te quedas con el nombre, tú aconsejas. Yo voy y recibo el golpe, porque nadie respeta a un hombre en silla de ruedas, y prefiero que ese sea mi problema que el tuyo. Nadie habló por un momento. Luego alguien dijo, bueno, y otro dijo, no es la peor idea, y la reunión continuó. Y Clara se quedó en el pasillo con su trapo en los mismos 15 centímetros de madera en los que había estado trabajando durante 1 minuto y medio. Esa noche la casa se vació, y ella se quedó hasta tarde haciendo la colada porque la señora Foss se había ido a casa de su hermana. Eran cerca de las 11 cuando pasó por la oficina con la cesta y él dijo su nombre. Entró y se quedó junto a la puerta. Él no estaba leyendo. Tenía las manos planas sobre el escritorio y no miraba a nada en particular. No se equivoca, dijo. No se lo dijo a ella exactamente. Lo dijo como un hombre dice algo que ha estado reprimiendo todo el día y no puede reprimir solo. Clara se quedó allí con la cesta en la cadera. Pensó en dejarla en el suelo y decidió no hacerlo. ¿Puedo decir algo, señor? Nunca me has preguntado eso. No, señor. Esperó hasta que él movió la mano, que fue lo más parecido a un sí que obtuvo. En el hotel, dijo, hubo un año en que la empresa quiso deshacerse de todo el personal de limpieza. Traer un equipo externo, más barato, sin beneficios. Iba a pasar. Todo el mundo decía que iba a pasar. Cambió la cesta de lado. No pasó. ¿Por qué no? Porque estábamos allí.
dijo ella. Eso fue todo. No es que fuéramos buenas. Algunas de las chicas no eran buenas. Es que estábamos en el edificio a las 6 de la mañana y los gerentes llegaban a las 9, y cuando algo se rompía a las 7, éramos nosotras las que estábamos allí. No puedes reemplazar a la gente que está en la habitación. Solo puedes reemplazar a la gente que no ves. Él la estaba mirando ahora. Eso es un hotel, dijo. Sí, señor. Esta no es gente de hotel. No, señor. Le sostuvo la mirada. Pero es lo mismo. Nadie se está volviendo contra usted porque esté sentado en esa silla. Se oyó a sí misma decirlo y siguió adelante, porque detenerse en medio habría sido peor. Se están volviendo contra usted porque durante 14 meses no ha salido de esta casa. Eso es todo lo que saben de usted ahora. Es lo único que cualquiera de ellos puede ver. El señor Sarno va a sus oficinas, come en sus mesas y conduce a sus funerales. Y usted envía un mensaje. Y un hombre que envía un mensaje es un hombre por el que habla otra persona. La habitación estaba muy silenciosa. ¿Crees que debería ir?, dijo él. Creo que se encerró aquí y lo llamó seguridad. Lo dijo de forma plana, sin enfado, como había dicho, sí señor, en la primera mañana. Y luego se quedó allí, en la puerta, con una cesta de la ropa en la cadera y esperó a que la despidieran. Él no respondió. Miró el escritorio y luego más allá, a la nada, durante un largo rato. Y ella pudo ver cómo lo procesaba, y tuvo la sensación de estar viendo a un hombre mirar directamente a algo que había pasado más de un año organizando toda su vida para no mirar. Cuando finalmente habló, no fue a ella. Renner dijo, no en voz alta. La puerta se abrió casi de inmediato, lo que le dijo a Clara que Renner había estado de pie al otro lado, y probablemente durante un buen rato. Señor. Elias no levantó la vista. Fija la reunión con Salvatore, dijo. En persona, en su casa, no aquí. Renner no se movió por un segundo. Señor, podemos hacer que Vincent... Voy yo. Hubo una pausa y luego Renner dijo, sí señor, con una voz que tenía algo que Clara no le había oído antes, y salió. Elias acercó una hoja de papel hacia él y cogió un bolígrafo con una mano que todavía tenía gasa en la palma, y empezó a escribir. No la miró. No le dio las gracias. Ella no esperaba que lo hiciera. Y si lo hubiera hecho, habría pensado menos de él por ello. Se quedó allí un momento más, y luego cogió su cesta y bajó por el pasillo hasta el lavadero. Y detrás de ella, en el salón principal, el reloj dio el cuarto de hora y siguió sonando. Salieron de la casa un jueves a las 4 de la tarde, y era la primera vez en 14 meses que Elias Marchetti salía por su propia puerta principal por cualquier motivo que no fuera un hospital. Nadie le dio importancia. Renner trajo el coche, puso la silla en la parte de atrás y lo ayudó a entrar. La señora Foss se quedó en la puerta con las manos cruzadas y no saludó. Y Clara viajó en el asiento delantero porque alguien tenía que llevar la carpeta. Y porque él había dicho, sin explicarlo, que ella venía. Nadie habló en el camino de ida. Bajaron por el túnel y subieron al North End, donde las calles se estrechan y los edificios se inclinan sobre ti. Renner aparcó medio en la acera frente a un restaurante con las persianas bajadas y un cartel escrito a mano en la puerta que decía, cerrado por evento privado. 2 hombres estaban de pie fuera, que no esperaban una mesa. Clara se quedó en el coche. Eso se había decidido antes de que se fueran, y no se volvió a discutir. Vio a Renner sacar la silla y abrirla. Y vio a Elias subirse a ella en la calle, frente a esos 2 hombres, sin ayuda y sin prisas. Y luego Renner sostuvo la puerta, entraron y la puerta se cerró. Arriba había una mesa larga con 6 hombres alrededor, y una 7ª silla retirada en el extremo cercano. Y Salvatore Orsini estaba sentado en el extremo más alejado, con las manos cruzadas sobre el mantel. Tenía 68 años y una cara como un puño cerrado. Cuando Elias entró en la habitación, todos los hombres de la mesa se pusieron de pie, excepto uno. Orsini no se movió. Se quedó allí con las manos cruzadas y dejó que los demás se levantaran a medias de sus asientos antes de que entendieran y volvieran a sentarse. Y para cuando la habitación se había calmado de nuevo, la cosa se había dicho tan claramente
como si se hubiera subido a la mesa y lo hubiera gritado. Vincent Sarno, 2 asientos más abajo a la izquierda, miró su vaso. René puso el freno, dio un paso atrás, y la habitación se quedó en silencio. Elías puso las manos en los brazos de la silla. «Todos en esta sala están esperando que finja que esta silla no está aquí», dijo. «No voy a hacerlo. Está aquí. Estará aquí cuando terminemos, y estará aquí el año que viene». Dejó que eso quedara en el aire exactamente el tiempo que necesitaba. Ahora, el muelle 9. Nadie dijo nada. Los ojos de Orsini se levantaron. Por un momento, el único sonido en esa habitación fue el de un coche pasando por la calle de abajo. Luego, el anciano descruzó las manos, se estiró, cogió la botella por el cuello, acercó el vaso vacío del extremo cercano de la mesa hacia él, lo sirvió y lo empujó de vuelta por la mesa con 2 dedos hasta que se detuvo frente a Elías. No dijo una palabra mientras lo hacía. No tuvo que hacerlo. Todos los hombres de esa mesa entendieron lo que se acababa de entregar, y 1 o 2 de ellos soltaron un suspiro. Orsini se recostó. «Muelle 9», dijo. Hablaron durante 1 hora y 10 minutos. 2 de los hombres discutieron, y uno de ellos lo hizo mal, y Elías no levantó la voz ni una vez. Y al final, Orsini dijo algo sobre su padre que hizo reír a toda la mesa, y Elías casi sonrió, y la reunión se disolvió. Los hombres se acercaron a la mesa para estrecharle la mano. Al salir, Sarno fue el último en quedarse junto a la puerta. Puso su mano en el respaldo de la silla de Elías brevemente, como lo hace un tío. «Eso estuvo bien hecho», dijo. «Lo digo en serio». Y luego sonrió. Sonrió de la misma manera que le había sonreído a Clara en el vestíbulo en su primera mañana. Cálido, sin prisas, completamente agradable, y no dijo nada más. Y dio un paso atrás y los dejó pasar. Afuera, en la calle, la luz se había ido y el viento se había levantado del puerto. Clara salió, abrió la puerta del coche y se apartó mientras Renner hacía el traslado. Dobló la silla como le había visto doblarla a él y la puso en la parte de atrás. No preguntó. Había decidido en el camino de ida que no lo haría, que lo que hubiera pasado en esa habitación de arriba le llegaría o no. Y de cualquier manera, no era asunto suyo ir a buscarlo. Se subió al asiento delantero, arrancaron y subieron por la estrecha calle con los edificios inclinándose sobre ellos. Y habrían recorrido unas 4 manzanas antes de que él lo dijera. «Tenías razón. Eso fue todo», lo dijo a la ventana. Ella no respondió porque no había una respuesta que no lo hubiera convertido en algo más. Y para entonces, ya había entendido que en esa casa solo recibías una frase de ese tipo y no pedías una segunda. Así que miró la carretera y la dejó pasar. No volvió a hablar en todo el camino de vuelta. Renner los llevó hacia el agua y dentro del túnel, y los azulejos pasaban a ambos lados, y los neumáticos cambiaban de tono, como lo hacen cuando vas bajo tierra. Estaban a 1/3 del camino, cuando la forma oscura apareció a la derecha, donde no había espacio para que hubiera una forma oscura. Clara lo sintió antes de verlo, de la misma manera que sientes un camión a tu lado a gran velocidad. Y entonces Renner dijo una palabra que no entendió, y el coche se fue de lado. La pared de azulejos se acercó rápidamente por su lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera verlas juntas. El otro vehículo se mantuvo con ellos, rozando el panel lateral, empujando, y el sonido era enorme en un lugar con techo. Los neumáticos chirriando contra las paredes y volviendo a ellos duplicados, y el espejo del lado del pasajero se rompió y se deslizó detrás de ellos. Renner no frenó. Eso fue lo que pensaría después, que no frenó, que sus manos nunca se levantaron del volante para hacer algo presa del pánico, que dejó que el coche recibiera un empujón más fuerte, y luego bajó de marcha y lo metió en un hueco que Clara no sabía que existía. La pared se alejó de su ventana. Había una bocina en algún lugar detrás de ellos, sonando y sonando. Y entonces el túnel se abrió delante, y había luz del día, gris y baja, sobre el agua, y Renner ya estaba en el carril derecho, subiendo la rampa y se había ido. Y todo, desde la primera forma en el espejo hasta la luz en la carretera, duró 40 segundos. Nadie resultó herido. En el asiento delantero, Elías no se había movido. Ni una vez.
Clara lo vio desde donde estaba sentada porque no había nada más en ese coche que mirar. El cinturón se había bloqueado sobre su pecho en el primer golpe, y lo tenía inmovilizado allí, y sus manos estaban planas sobre sus muslos, y miraba directamente a los azulejos que pasaban, y su rostro no expresaba absolutamente nada. Entendió lo que estaba viendo a mitad de camino, y la recorrió como agua fría. Si esa puerta se hubiera abierto, no había nada, ninguna manija de la que pudiera arrojarse, ninguna posibilidad de correr, ni un solo paso, en ninguna dirección, nunca. Todo el cálculo que un hombre hace sin saber que lo está haciendo. El que le permite sentarse en un coche en un túnel y sentirse como una persona, le había sido arrebatado hacía 14 meses, y acababa de pasar 40 segundos sentado dentro de ese hecho, con una pared a 15 centímetros del cristal. Se inclinó hacia adelante entre los asientos. Puso su mano alrededor de su muñeca, por encima de la gasa, y la sostuvo. No dijo nada. Él no la miró y no se apartó. Y ella la sostuvo hasta que estuvieron en la autopista con el agua a la izquierda y el tráfico normal a su alrededor, y entonces la soltó y se recostó. Renner vigiló el espejo el resto del camino. Nadie dijo una palabra al respecto, ni entonces ni después. Cuando llegaron a la casa, tomó la curva demasiado rápido sobre la grava y sacó la silla antes de que la señora Foss abriera la puerta. Elias se sentó en ella y subió la rampa y atravesó el vestíbulo sin detenerse. Clara llevó la carpeta adentro. Estaba en la cocina poniendo la tetera cuando oyó el primer objeto caer al final del pasillo trasero. Luego el segundo. Se quedó allí con la mano en el mando del fogón. La señora Foss la miró una vez y luego encontró algo que hacer en la despensa. Y Clara quitó la mano del mando y bajó por el pasillo. La puerta estaba abierta. Había tirado el soporte de las pequeñas barras y se habían esparcido por todas partes. El taburete estaba de lado y había agarrado el borde de la colchoneta y la había arrastrado hasta la mitad de la pared. Y él estaba en medio de todo, con el pecho agitado y la cabeza gacha. Cuando la oyó, no le dijo que se fuera. Extendió la mano. Lo hizo antes de que ella diera un paso hacia él, antes de que tuviera la oportunidad de arrodillarse. Y lo hizo sin levantar la vista. La palma vuelta hacia arriba, la gasa rota y oscura sobre ella. Y no fue una petición, y no fue una rendición. Y ella nunca encontró una palabra para lo que fue. Fue a buscar la lata del estante donde vivía ahora. Se arrodilló frente a la silla, sobre una rodilla, como la primera vez, y tomó la mano que él ya le había dado, la giró hacia la luz y se puso a trabajar. Él la observó hacerlo. La limpió, y colocó las tiras una a una, y presionó cada una en los bordes con el pulgar, y cuando terminó, puso esa mano sobre su rodilla, y él le dio la otra sin que se lo pidieran. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, desde que ella entró por la puerta hasta que cerró la lata. Y luego se levantó y él no le dijo que se fuera. Esa fue la parte que notó, de pie allí con la lata en la mano en una habitación llena de cosas por el suelo. No la echó. Simplemente se quedó sentado con las manos vueltas hacia arriba, sobre las rodillas, y ella se quedó donde estaba. Y después de un rato, empezó a recoger las barras. Le preguntó por su madre un lunes, de la nada, en medio del correo. ¿Dónde está? En Bayview, en River. ¿Qué pasó? Un derrame cerebral en febrero. ¿Se está recuperando? No, señor. Ordenó la pila de correo. Algunos días me reconoce. La mayoría de los días no. Él no dijo que lo sentía, lo cual ella agradeció. ¿Cuánto cuesta? Pensó en darle un número que sonara más pequeño. 4,200 al mes, dijo. Esa es la parte que el seguro no cubre. ¿Cuánto retraso? 3 meses. ¿Hay una carta? 30 días a partir del 12. Puso el correo en el escritorio y se fue, y él no dijo nada más. 8 días después, fue un martes por la noche, y la mujer de la recepción en Revere miró su pantalla y luego la miró de nuevo, y dijo, «Señorita Doyle, aquí aparece un saldo de 0». Y Clara se quedó allí y dijo, «Eso no está bien». Y la mujer giró el monitor y estaba bien. Pagado en su totalidad, los 3 meses, transferencia bancaria, sin nombre, nada a lo que llamar. Clara fue y se sentó con su madre durante 1 hora y no sintió nada de eso.
Y luego tomó el autobús hacia el norte en la oscuridad, subió por la carretera y pasó directamente de la cocina a la oficina y se paró en la puerta. ¿Usted pagó el hospital? Sí, yo no se lo pedí. No, no quiero que me tengan lástima, dijo, y su voz no era firme. Y era la primera vez en 9 semanas en esa casa que no lo había sido. No es lástima, son salarios. No son salarios. Entonces me lo debes, dijo él. Eso me gusta más. Volvió a sus papeles. Ella se quedó allí un segundo más con las manos abiertas a los lados. Y luego salió e hizo la colada. Y estaba tan enfadada que dobló la misma sábana 2 veces. La mandó llamar de nuevo a las 10, cuando la casa estaba vacía. No estaba leyendo. Había un vaso en el escritorio sin nada dentro. Siéntate, dijo. Y ella se sentó, algo que nunca había hecho en esa habitación. Agosto de hace un año, dijo. El lado de Chelsea. ¿Has oído a la gente en esta casa no decirlo? Sí, señor. Entonces deberías oírlo dicho. Giró el vaso vacío un cuarto de vuelta. Había 4 coches esa mañana, y solo una ruta que tenía sentido, y la gente que nos esperaba sabía cuál era, y sabían la hora. Eso no sucede desde fuera. Alguien de la casa se lo dio. Lo dijo de manera uniforme, como un hombre leyendo un manifiesto. Murieron 2 hombres. Pasé 9 semanas en el más general y salí en esta silla. Se detuvo. Luego dijo el nombre, Peter Novak. Todo en la habitación se volvió muy lejano. Condujo para mi familia durante 11 años. Dijo Elías, 11 años. Condujo para mi padre. Vendió la ruta, cogió el dinero y se subió al coche de todos modos esa mañana, lo cual nunca he entendido. Y tampoco salió de él. Clara tenía las manos en el regazo y no las movió. Tenía una esposa, dijo Elías. Y luego, exactamente con la misma voz, sin ningún tipo de enfado, sin siquiera la dignidad de la ira, la voz de un hombre declarando un acuerdo que había hecho y con el que estaba satisfecho, dijo. Aún así, dejé que lo enterraran como a un perro. Nadie de esta familia estuvo presente. Fue por orden mía. El reloj del salón principal dio el 1/4 de hora. Sí, señor, dijo Clara. Se oyó a sí misma decirlo. Salió nivelado, como lo había entrenado para que saliera nivelado. Las mismas 2 palabras que había estado diciendo en esa casa desde la primera mañana. ¿Puedo retirarme? Vete. Se levantó. Salió de la oficina, bajó por el pasillo y pasó por la cocina, y no fue rápido. Y cerró la puerta del baño de abajo detrás de ella, y giró la cerradura. Y luego se arrodilló en el suelo de baldosas y vomitó con la mano izquierda presionada con fuerza sobre la boca, para que ningún sonido pasara por debajo de la puerta y llegara por el pasillo hasta un hombre sentado solo en un escritorio con un vaso vacío. Tardó un rato, se enjuagó la boca. Se lavó la cara y se la secó con la manga porque la toalla estaba doblada y no quería que él la viera desordenada por la mañana. Se puso el abrigo, le dijo buenas noches a la cocina vacía de la señora Foss, por costumbre, y salió por la puerta y bajó por el largo y oscuro camino, con el agua a ambos lados. En la parada del autobús se sentó en el banco donde un agente federal había dejado una tarjeta sin nombre 8 semanas antes. Y sacó la tarjeta del bolsillo y la sostuvo, y pensó en subirse al autobús y no bajarse nunca, en el apartamento, y la maleta, y el forro, y el trozo de periódico doblado debajo. En un pueblo en otro lugar, y su madre en una cama diferente. Llegó el de las 9:40. Vio abrirse las puertas. Lo dejó ir, porque había venido a esa casa por una cosa. Y después de 9 semanas, todavía no la tenía. Todavía no sabía si era verdad. Vincent Sarno vino a la casa, solo un miércoles de la 13ª semana, algo que nunca hacía. Y no se quitó el abrigo, algo que siempre hacía. Puso una carpeta sobre el escritorio, la deslizó y se echó hacia atrás con las manos cruzadas delante de él. Paciente, compasivo. ¿Cómo se para un médico? Elías la abrió. Dentro había 2 cosas. La primera era una fotocopia de un certificado de nacimiento de la ciudad de Somerville, y el nombre que figuraba era Clara Doyle Novak. Y 3 líneas más abajo, en la casilla del padre, decía Peter Novak.
La segunda era una fotografía tomada desde un coche de una mujer con un abrigo gris, sentada en un banco en una parada de autobús junto a una mujer con un abrigo oscuro y liso que sostenía 2 tazas de café. «No quería traerte esto», dijo Sarno. «Quiero que conste en acta. Lo tuve 4 días». Dejó pasar un momento. Vino a ti 14 meses después de que su padre vendiera esa ruta. Te dio un nombre que no es el que figura en ese certificado. Y se ha estado reuniendo con una agente federal llamada Ruth Kessler, que lleva 6 años intentando armar un caso en esta ciudad. Sacudió la cabeza lentamente. No sé qué cree que se le debe, pero sea lo que sea, vino aquí a cobrarlo. Elías miró los 2 trozos de papel durante mucho tiempo. Luego dijo, «Trae a Renner». Clara estaba en el lavadero. Renner vino, se paró en la puerta y dijo, «Te quiere». Y algo en la forma en que lo dijo la hizo dejar la sábana y seguirlo sin preguntar. Sarno se había ido. Los 2 trozos de papel estaban ordenados sobre el escritorio, frente a ella. Elías no levantó la vista hasta que ella se detuvo frente a él. Entonces lo hizo. «Tu nombre», dijo. Todo en ella se silenció de repente. De la misma manera que la casa se había silenciado la mañana en que sonó el reloj. Podría haber mentido. Había una versión en la que mentía y habría aguantado un día. «Clara Novak», dijo. «Dilo de nuevo». «Clara Novak». Su voz no se había elevado. Eso era todo. Esa fue la parte que le quitó el suelo de debajo de los pies. Que un hombre pudiera hacer una pregunta, que iba a terminar con su vida en esa casa, y hacerla exactamente en el tono que usaba para preguntar a qué hora había llegado el correo. «¿A qué viniste aquí?» «Averiguar si mi padre realmente lo hizo». «¿Tienes tu respuesta?» «No». «¿Vendaste mis manos?» «Sí». «¿Te sentaste en el suelo de esa habitación durante 17 minutos?» «Sí». La miró, hubo un largo silencio. Y en él, ella entendió que no le iba a hacer ni una sola pregunta sobre la mujer del banco. Que había tomado una decisión al respecto antes de que ella entrara, y que no había nada que pudiera ponerle delante que fuera a entrar. «Fuera de mi casa», dijo. Ella no dijo nada. Sabía que iba a oírlo desde el segundo en que vio el certificado en el escritorio. Y había decidido en algún lugar de ese pasillo que, hiciera lo que hiciera, no se iba a quedar en esa habitación, rogándole a un hombre que le creyera. Porque una persona que tiene que rogar, ya ha perdido aquello por lo que está rogando. Así que dijo, «Sí, señor», de la misma manera que lo había dicho en la primera mañana. Y se dio la vuelta y salió. Renner la llevó hasta la puerta. Llevaba el abrigo sobre el brazo y nada más, porque no había nada más. Y de camino por el pasillo, se detuvo en la habitación con las barras paralelas. Entró, sacó la pequeña lata azul del bolsillo y la dejó en el estante, justo al lado de la cinta adhesiva. Luego se subió al coche. Renner no habló hasta llegar a la puerta. «Por si sirve de algo», dijo, y luego no terminó la frase. Ella se bajó y caminó por el largo camino con el agua a ambos lados. En la casa, Elías se sentó solo hasta que se fue la luz. Luego salió al vestíbulo principal, se detuvo frente al reloj y abrió la puerta de cristal. Metió la mano, la apoyó contra el péndulo y lo detuvo. El golpeteo cesó. La casa se silenció por completo, como había estado antes. Volvió por el pasillo. La lata estaba en el estante donde ella la había dejado. La tomó en su mano, no pesaba casi nada, y tenía el brazo a medio levantar para lanzarla contra la pared cuando le dio la vuelta. Había algo arañado en el fondo, no impreso, grabado de forma desigual con la punta de un cuchillo, por alguien que trabajó lentamente hace mucho tiempo. P. Novak. Y entonces lo recordó. La pieza que había estado buscando en la oscuridad durante 14 meses y que nunca había encontrado. Entera, limpia y en el orden equivocado, como vienen esas cosas. Esa mañana, el coche en el patio, Peter de pie junto a la puerta con un sobre en la mano, diciendo, «Jefe, hay algo que necesito decirle sobre Vincent». Y Elías, ya alcanzando la manija, sin levantar la vista. Más tarde, 1 hora más tarde, Peter Novak estaba muerto. Fue a Revere a la tarde siguiente porque no había ningún otro lugar a donde ir, y estaba a 3 pasos de la habitación de su madre, cuando vio que la silla junto a la cama ya estaba ocupada.
Vincent Sarno estaba sentado en ella con el abrigo sobre las rodillas y la mano apoyada sobre la mano de Irene en la manta. Levantó la vista y le sonrió, la misma sonrisa cálida y sin prisas que le había dado en el vestíbulo en su primera mañana, y no apartó la mano. «Ahí está», dijo. «Tu madre y yo hemos tenido una visita encantadora». Clara no se movió de la puerta. Su madre miraba por la ventana, con la agradable y vacía cortesía que ahora dedicaba a todo el mundo, y había una pequeña taza de pudín en la bandeja con el papel de aluminio retirado, y alguien le había dado la mitad. «Es una habladora», dijo Sarno. «No lo pensarías, pero lo es. Todo en pedazos, por supuesto. La enfermera dice que así es como va. La boda de alguien, un perro, un hombre llamado Frank, que no pude ubicar. Lo dijo con cariño. Podría haber estado hablando de su propia madre. La mayor parte no significa nada». Le dio una palmadita en el dorso de la mano a Irene una vez, suavemente, y luego se levantó y se puso el abrigo sobre el brazo. «Pero sigue volviendo a una caja». Lo dijo exactamente de la misma manera que había dicho todo lo demás, en el mismo tono, a la misma velocidad, y luego se inclinó, tomó el borde de la manta, la subió y la alisó sobre el pecho de Irene con cuidado, como se hace con alguien de tu familia. «Ahí», le dijo. «Así está mejor, ¿verdad?» Se enderezó. «Señorita Doyle», dijo, y asintió a Clara cortésmente, y salió pasando junto a ella, y oyó sus zapatos alejándose por el pasillo, sin prisas, hasta el final. Se quedó allí, y todo su cuerpo estaba frío, y algo en su cabeza iba muy rápido. Y de todo ello, una cosa surgió y se quedó, dura y brillante, e imposible de volver a guardar. Le tenía miedo a una caja. Un hombre como ese no conduce hasta Revier un jueves por la tarde, y se sienta con una mujer que no recuerda qué día es. Le sostiene la mano durante una hora y le da pudín por una historia que no significa nada. Vino porque tenía miedo, y si Vincent Sarno tenía miedo de lo que su padre había dejado atrás, entonces su padre había dejado algo atrás. Y un hombre que te está traicionando no deja nada atrás para que lo encuentres. Le fallaron las piernas. Llegó a la silla, se sentó y buscó la mano de su madre, y estaba temblando. «Mamá», dijo. «La caja de pesca». «Mamá, escúchame. ¿Qué hay en la caja de pesca?» «Nada». «La ventana». «Mamá, la caja de pesca, por favor». Lo dijo 4 veces. 5. Lo dijo como se dice algo que sabes que es inútil, porque tus manos tienen que estar haciendo algo. Y se estaba inclinando con la mano de su madre entre las suyas, cuando Irene giró la cabeza, la miró y estaba allí. Clara sintió que sucedía. Fue como si se encendiera una luz en una casa por la que has pasado todas las noches durante un año. Los ojos de su madre se enfocaron, recorrieron su rostro y la encontraron. A toda ella, y su mano se giró, agarró la mano de Clara y la sostuvo. Y su voz, cuando llegó, era su voz, la de la cocina los domingos por la mañana, preocupada, rápida y absolutamente suya. «Petty me envió una carta», dijo. «Oh, cariño». Me envió una carta y la escondí. La escondí porque tenía miedo. Clara tenía tanto miedo. He tenido miedo todo este tiempo. Sus dedos se apretaron. La caja de pesca. Está en la caja de pesca. Mamá, en la caja de pesca. Eso fue todo. 90 segundos quizás. Clara lo contó después una y otra vez, y 90 segundos era el máximo. Luego, el agarre de su madre se aflojó. Sus ojos soltaron el rostro de Clara y pasaron por encima de su hombro hacia la puerta. Y la luz se apagó en ellos como se apaga en una ventana cuando alguien en otra habitación pulsa un interruptor. Miró a Clara con una pequeña sonrisa educada. «¿Es usted la nueva enfermera, querida?» Clara se quedó muy quieta. «Sí», dijo. «Entonces está bien». Irene giró la cabeza hacia la ventana. «Siguen cambiando las chicas». Clara se quedó. Se sentó en la silla con la mano de su madre en la suya y no se levantó, no sacó su teléfono y no llamó a nadie. Ni a la mujer de la tarjeta sin nombre, ni a la casa al final del camino con agua a ambos lados. Se quedó allí 10 minutos más, mientras la luz se volvía naranja en la pared. Un carrito pasaba por el pasillo y alguien al final del pasillo se reía de un televisor.
Se aferró a la mano de su madre. Y cuando la auxiliar entró para hacer la ronda de la tarde, Clara le dijo «Buenas noches». La besó, se puso el abrigo y salió a buscar una caja de pesca en la que no había pensado en 14 meses. Había un almacén junto a la Ruta 1 en Saugus, donde había estado pagando $80 al mes durante 14 meses. Y en 14 meses nunca había levantado la puerta. Lo había pagado como se paga por una tumba. Llegó a las 7 de la mañana con la llave que guardaba en el bolsillo con cremallera de su bolso, y se quedó frente a la unidad 117, un rato antes de agacharse y meter los dedos bajo el tirador. Su abrigo estaba encima. Eso fue lo primero, y casi la destroza porque todavía olía a él, a cigarrillos, a aire frío y al interior de un coche. Sus botas, una caja de libros de bolsillo, y en la esquina trasera, la caja de pesca verde, con el óxido en las bisagras que había tenido desde antes de que ella naciera. Se sentó en el suelo de hormigón y la abrió. Señuelos en la bandeja superior, los mismos, enredados como siempre habían estado. Levantó la bandeja. Debajo había un registro de ruta doblado, escrito a mano por él, pequeño y cuadrado, como escribía, con el 4 de agosto en la parte superior y una nota junto al cambio de ruta sobre quién le había dicho que lo hiciera. Había una fotocopia de un manifiesto de contenedor con una firma en la línea inferior. Vincent Sarno, en tinta. Había una grabadora de mano barata, del tipo que venden en una farmacia por $20, con una cinta todavía dentro. Había un trozo de papel de rayas arrancado de un cuaderno de espiral, 4 palabras escritas con bolígrafo. Si algo me pasa, esta es la razón. Y debajo de todo, boca abajo, una fotografía escolar de una niña de 12 años con un hueco en los dientes. Llegó a la puerta de Nahant a las 19. Renner salió de la caseta de vigilancia, se paró frente a ella con las manos a los lados y dijo, «No puedes estar aquí». Ella levantó la grabadora. «Dile que tengo lo que ha estado buscando durante 14 meses». Renner la miró durante 4 o 5 segundos. Luego entró y cogió el teléfono. La reprodujeron en la oficina con la puerta cerrada. La calidad era mala y había tráfico de fondo. 2 hombres de pie en algún lugar exterior. Y la voz de Sarno se oía con suficiente claridad, cálida, paciente, razonable, como siempre. Mencionó una cifra, $200,000, lo dijo más de una vez, y explicó por qué era justo, y explicó lo que le pasaría a la familia de un hombre si un hombre fuera tonto al respecto. Y nada de eso era la parte que importaba. La parte que importaba llegó al final, cuando Peter Novak dijo con una voz que Clara no había oído en 14 meses, cansada, plana y completamente sin dramatismo, «He conducido para esta familia 11 años. Quédate con tu dinero». Luego, pasos, y la grabación se detuvo. Nadie en esa habitación se movió. Elías se sentó con las manos en los brazos de la silla y no dijo nada durante 4 minutos. Clara supo que eran 4 minutos, porque el reloj del vestíbulo estaba parado y no tenía nada más con qué contar que su propia respiración. Y lo contó. Y fueron 4 minutos. Luego él dijo, «Estuviste en mi casa 13 semanas y nunca me hiciste una sola pregunta sobre tu padre». «Iba a hacerlo», dijo ella. «La noche que me contaste lo de agosto, iba a preguntarte a la mañana siguiente». Mantuvo la voz firme. «Luego dijiste que dejaste que lo enterraran como a un perro». Él bajó la vista a sus manos. La gasa había desaparecido. Hacía tiempo que no estaba, y lo que había debajo estaba cicatrizado, rosado y con crestas en ambas palmas. Y las giró y las miró como si pertenecieran a otra persona. «Lo siento», dijo, «por lo que dije sobre tu padre y por lo que te hice en esta habitación». Nadie en esa casa le había oído decirlo nunca. Renner, de pie junto a la puerta, miró al suelo. En menos de una hora, había 4 hombres en el vestíbulo con los abrigos todavía puestos. Y Renner entró en la oficina y dijo en voz baja, «Sabemos dónde estará el domingo. Se puede hacer el domingo». Renner no se movió. «Señor, nuestra ley dice, nuestra ley enterró a un hombre inocente, y ni una sola persona en esta casa hizo una pregunta al respecto». Lo dijo sin levantar la voz, y Renner dejó de hablar. «Si lo elimino el domingo, entonces Peter Novak será un soplón para siempre.
Nada cambia. Su madre muere en una cama en Revere, y lo último que alguien dijo sobre su marido es lo que no es verdad. Puso la mano plana sobre el escritorio. El buen nombre de un hombre no se le devuelve en la oscuridad. Luego miró la grabadora que estaba en el secante entre ellos. Esa cinta prueba que intentó comprarlo, dijo. No prueba quién llamó a los hombres a ese muelle en agosto. Solo hay una persona viva que puede presentar eso en un tribunal, y está sentada en esta silla. Clara dijo entonces no lo hagas. Él la miró. Si haces eso, te quitarán todo lo que tienes. Sí, dijo él. Se estiró sobre el escritorio y giró el teléfono hacia ella. Tienes una tarjeta en tu abrigo con un número y sin nombre, dijo. Márcalo. Volvieron a la misma habitación sobre el restaurante en el North End un martes. 6 hombres, la mesa larga y el mantel. Y cuando Elías entró por la puerta, Salvatore Orsini se puso de pie. Tenía 68 años, y le costó un momento, pero lo hizo de todos modos, y todos los hombres de esa mesa lo vieron hacerlo. Elías puso el registro de ruta sobre el mantel, con la letra del conductor de su padre, y la copia del manifiesto con la firma en la línea inferior. Y luego puso la pequeña grabadora de farmacia entre los platos y pulsó la tecla, y la voz de Peter Novak se elevó en esa habitación. La misma habitación donde habían decidido sobre él 14 meses antes. Cansada, plana y completamente sin dramatismo. He conducido para esta familia 11 años. Quédate con tu dinero. Nadie se movió mientras sonaba. Cuando se apagó, Orsini se quedó mirando el mantel durante un rato. Luego empujó su silla hacia atrás, se levantó, se quitó la servilleta del cuello y la dejó en su plato. Y miró hacia el final de la mesa a Vincent Sarno y dijo 4 palabras. «Estás solo en esto», y salió. Y los hombres a ambos lados de la mesa se levantaron y salieron tras él. Y Sarno se quedó solo en una habitación con 2 documentos y una grabadora. Y cuando finalmente bajó las escaleras y salió a la calle, Ruth Kessler estaba en la acera con otros 3 agentes y una orden de arresto. Y llevaba allí 40 minutos. La cinta probaba un soborno. No probaba quién hizo la llamada en agosto. Y solo había un hombre vivo que podía presentar eso ante un jurado. Así que lo hizo. Elias Marchetti le entregó al gobierno a Vincent Sarno y a nadie más. Y al hacerlo, entregó también el resto. Los muelles, los acuerdos, toda la estructura oculta de un negocio que su familia había dirigido durante 3 generaciones. Y lo que quedó al final fue una empresa de transporte con licencia en el muelle de Chelsea, con 11 camiones y una nómina. El juez tuvo en cuenta la cooperación y la silla. 22 meses en el Centro Médico Federal de Devens. La noche antes de presentarse, dijo, «No te pido que esperes». Y Clara dijo, «Nunca me has pedido nada, por eso me quedé». En marzo, el Boston Globe publicó una corrección en la página 4. Peter Novak, de 54 años, no estuvo involucrado en el ataque de agosto en el muelle de Chelsea, y el periódico lamentaba la caracterización original. Clara la recortó. Fue a casa, levantó el forro de la maleta y pegó el nuevo trozo de periódico sobre el viejo. Cada domingo, conducía 55 minutos hasta ayer y se sentaba frente a una mesa con él durante toda la visita. Le preguntaba por su madre cada vez. En primavera, trasladó a Irene a un lugar en Beverly con un jardín y una ventana que daba al este. Volvió a casa una mañana de octubre. Ella estaba en el vestíbulo cuando el coche subió por el camino. Se bajó de él y luego se levantó de la silla con una muleta de antebrazo bajo cada brazo. Cruzó el vestíbulo, 4 pasos lentos, abrió la puerta de cristal del reloj, metió la mano, sacó la manivela de su gancho, le dio cuerda y puso el péndulo en marcha con 2 dedos. Sonó la hora. Subió hasta el techo y llenó toda la primera planta de esa casa por segunda vez en casi 3 años. «No le des importancia», dijo él. «No lo hago», dijo ella. Sí que lo hacía. La fundación se registró ese invierno a nombre de su padre y pagaba por lo que las familias de los estibadores nunca reciben: funerales y alquileres. Y los meses después de que un hombre es herido en un muelle y los cheques dejan de llegar. La dirigía desde 2 habitaciones en la planta baja. «No trabajas para mí», le dijo él. «Trabajas conmigo».
Fueron juntos a Beverly un domingo de primavera. Irene no reconoció a ninguno de los dos. Sostuvo la mano de Clara sobre la manta, la giró, miró la palma y dijo, «Tienes buenas manos, querida». Luego miró más allá de ella, al hombre sentado al otro lado de la cama con las muletas apoyadas en la pared, y algo se movió en su rostro y dijo, «Petty, estás en casa». Él no la corrigió, se estiró y tomó su mano. «Sí», dijo, «estoy en casa». Y Clara, que no había llorado en ese hospital, ni en el baño de esa casa, ni en la puerta, ni en nada de eso, se cubrió la cara con las manos y lloró. En el camino de vuelta, le preguntó en qué estaba pensando, y él miró la carretera un rato y dijo, «Estoy pensando que durante 14 meses creí que lo que había perdido eran mis piernas». Esto es lo que esa historia deja atrás. El buen nombre de un hombre nunca debería ser decidido por quien resulte ser la persona más fuerte en la habitación. Porque la persona más fuerte en la habitación es a menudo la que tiene más razones para mentir. Sir Peter Novak esperó 14 meses bajo tierra a que una persona fuera lo suficientemente terca como para preguntar. La gente no necesita ser rescatada tan a menudo como pensamos. La mayoría de las veces necesitan que alguien se siente en el suelo a unos metros de distancia y simplemente no se vaya. Y Clara nunca le dijo una sola cosa sabia a ese hombre. Simplemente regresó al cuarto día. La amabilidad no es debilidad. 11 personas fuertes salieron de esa casa, y la que se quedó fue la más callada, la más pobre y la más asustada. Y sobrevivió a todos ellos porque entendió algo que ellos no entendieron. Que la dignidad es lo único que nunca debes quitarle a una persona, sin importar lo mal que se esté comportando o lo mucho más fácil que sería. Y lo más valiente que un hombre puede hacer es asumir la responsabilidad en voz alta, a la luz del día, donde le cuesta algo, porque la justicia hecha en la oscuridad no es justicia. Es solo otro secreto. Si esta historia te conmovió, por favor dale un me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla hoy, y suscríbete a nuestro canal para que puedas escuchar más historias como esta todos los días. Me encantaría saber qué te pareció esta historia, y si te recordó a alguien en tu propia vida. Alguien que se quedó cuando no tenía por qué hacerlo, o alguien cuyo nombre merecía ser limpiado. Por favor, deja un comentario y cuéntamelo, porque los leo y escucho lo que dicen. Deseando a todos los que están viendo buena salud, paz y una felicidad tranquila en sus días. Adiós por ahora, y nos vemos en el próximo video.